vamos a pasar al siguiente bloque, titulado Ecos literarios de la antigüedad, y llamo a Elio Soria Fernández de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar sobre experimentos de lo trágico en Il fuoco de Gabriel de Annunzio. Bueno, mientras Javier me pone la presentación, me gustaría agradecer a todos los organizadores este congreso que está siendo tan agradable y también permitirme estar aquí, naturalmente. Bueno, la comunicación que les voy a presentar es en realidad poco más que un inicio de investigación y además una investigación llevada a cabo un poco fuera de mis intereses principales en la universidad. Parte de mi interés por la obra de Gabriele D'Annunzio, que es un gran poeta, dramaturgo y novelista italiano mm, que también es conocido como personaje histórico por su faceta de hombre de acción, que es como cierta historiografía ha venido a llamar a su exitosa carrera durante la Primera Guerra Mundial y también a su amistosa relación con el fascismo y con Mussolini hasta su muerte en 1938. Separar el autor de la obra es una respuesta dudosa ante cualquier caso semejante, pero en el caso de D'Annunzio es además imposible. Sus obras son un reflejo de su vida y su vida de sus obras, es algo que hace intencionalmente, de manera que tenemos que estudiarlas de manera conjunta. Il Fuoco es una novela que publicó en 1900 y que llevaba escribiendo desde 1896. Resumir la trama sería realmente engorroso porque además no es lo más relevante. Se trata de una especie de novela-ensayo en la que a lo largo del relato quedan expresadas un montón de ideas filosóficas del autor, una estética, una poética, una retórica y también una política a través de esas ideas artísticas. Lo que vamos a ver precisamente en esta comunicación son los experimentos que hace con lo trágico y con la idea de la tragedia griega y cómo estos experimentos son profundamente políticos. Em, para comenzar, lo griego en el foco nunca aparece en su estado natural. Esta es su característica principal. A veces tiende a la arqueología, a la evocación de las ruinas de Micenas, del tesoro de Atreo, de Schliemann encontrándolo, pero nunca tiende a la filología, es decir, nunca evoca la lengua griega, ni su sonoridad, ni su verso. mm, ni su musicalidad. D'Annunzio ante lo griego que toma como ideal y como antepasado de su arte, se enfrenta al mismo problema ante el cual temblaron y todavía tiemblan hoy en día todos aquellos que quieren llevarse lo griego a su propia creación artística. Y es el problema de Graecum est non legitur, es decir, el problema de lo ininteligible que puede llegar a ser lo griego. Lo griego parte de este principio de ininteligibilidad. Primero por la lengua, porque dominar el griego como para leer a Esquilo es algo que no está al alcance de todas las voluntades y tampoco que sea compatible con todos los destinos. Segundo, porque la cultura, la forma de pensar y la forma de vivir de los griegos nos es tan perfectamente ajena que aunque dominamos su lenguaje, muchas veces no encontramos el mismo significado que encontraban ellos para las palabras. Por eso he puesto esta cita de la Aurora de Nietzsche, que es una obra tardía, como seguramente saben, en la que él mismo se está dando cuenta de que entender a los griegos es algo que quizá nos esté vetado incluso. Em, y tercero, en el caso de la tragedia, se nos ha perdido su música y eso dificulta mucho su comprensión porque era una parte muy importante de la experiencia artística. Entonces, el malentendido del que habla Harold Bloom que hay siempre entre un artista y esos otros artistas a los que lee, esas influencias que tiene, en el caso de los griegos es seguro. Siempre va a haber un porcentaje de malos entendidos y ese es un punto de partida inescapable a la hora de leerlos. Hay formas y formas de sobreponerse al principio de ininteligibilidad de lo griego. D'Annunzio, la forma que emplea no es la filológica, y aunque parece ser que supo griego, en esta novela no lo pone en práctica ni deja rastro ninguno de ello. Su manera de leer a los griegos es siempre a través de la tradición posterior. Aunque lee los textos y menciona a Esquilo y habla de sus obras, recibe la esencia de lo griego de la tradición posterior. Aquí vamos a ver dos ejemplos de ello, en los que habla sobre el mito de Ariadna a través de dos compositores italianos. Uno es Benedetto Marcello en la primera página que os he copiado ahí, y el otro es Claudio Monteverdi. Esos versos que aparecen, Viva el Forte, Viva el Grande, es de un coro de Benedetto Marcello que Gabriele D'Annunzio toma como evocación del coro trágico de los antiguos, y en la segunda página es un monólogo que en realidad es un aria cantada en la ópera Arianna de Claudio Monteverdi. Em,
Lo italiano, lo que le es propio a D'Annunzio y lo que es también vivo en su época, porque la música de la tragedia griega es música muerta, no se puede escuchar, no existe, se ha perdido, es lo que le evoca el sentimiento de lo trágico y ese sentimiento ya le permite luego el recuerdo y la comprensión de los griegos que siempre vienen después, ¿no? Después de su propia tradición. Esa forma de aproximarse a lo griego conlleva una pérdida fundamental, que es la de la voz directa de los griegos, lo que podemos oír si leemos una edición crítica en griego. Es su voz más genuina o al menos la más cierta en términos históricos. A cambio, lo que recibe a través de esta manera de interpretar a lo griego es una tragedia griega enriquecida por siglos de interpretación y de creación, es decir, por muchos siglos de malentendidos. Y además esto es propicio para su concepción política e ideológica, porque D'Annunzio no lee a los griegos a través de cualquier tradición, sino siempre a través de la tradición italiana, que considera más heredera que otras de lo griego. Es por este motivo que, aunque admira muchísimo a Wagner, y como en este libro está todo el rato intentando recuperar la tragedia griega, lo menciona naturalmente y le hace homenaje. Sin embargo, propone contra él una renovación del teatro que, aunque está fundada bajo presupuestos muy semejantes, muy cercanos, sin embargo está marcada decisivamente por el ethos mediterráneo que le atribuye a Italia, y por la tradición musical italiana que se manifiesta sobre todo en Claudio Monteverdi, en Emilio el Cavaliere y en las cameratas florentinas, que son su verdadero referente, ¿no? Es decir, frente a la música de Wagner, él reivindica ese renacimiento barroco italiano que ya pensó en la tragedia griega, ¿no? Como, em, bueno, aquí os pongo parte del discurso larguísimo que da el protagonista acerca de la obra de Wagner y de cómo en realidad la obra de Wagner está siguiendo su espíritu germánico y para recuperar la tragedia griega hay que tener un espíritu más cercano al griego y los italianos lo tienen, ¿no? Hay un contenido nacional muy potente en todo lo que dice sobre los griegos. Y de hecho me resulta curioso porque Grecia parece ser una especie de patria difusa. En varios momentos afirma que es parte de la estirpe de los italianos, Grecia, que es un antepasado, y que los bárbaros germánicos no pueden comprender esa vida del Mediterráneo. Y este es un argumento que en realidad solo se puede sostener literariamente, porque tanto los alemanes como los italianos, sus lenguas y sus culturas están igualmente privadas de vinculación genética, es decir, no parten directamente de los griegos, no se puede reivindicar esa genealogía, es una construcción nacional simplemente. Y no querría terminar este apartado sin referirme a la posición que ocupa Nietzsche para esta recuperación de la tragedia y para esta recuperación de lo griego. Y es que en muchos casos lo que D'Annunzio dice de los griegos lo está tomando del nacimiento de la tragedia y no directamente de Esquilo, por ejemplo. La deuda de D'Annunzio con la obra de Nietzsche es inmensa y sin embargo no lo menciona a lo largo del libro, mientras que, por ejemplo, sí que incide mucho sobre Wagner. Y esto me parece que probablemente se deba a una pequeña venganza, ya que en la disputa que acabó teniendo Nietzsche con Wagner después de que le decepcionara muchísimo el Festival de Bayreuth, D'Annunzio se posicionó con Wagner en contra de Nietzsche. Y el propio Nietzsche, pues como en el texto de la Aurora que os he puesto antes, fue matizando muchísimo las posiciones que había hecho que había puesto en el nacimiento de la tragedia, se acabó medio arrepintiendo de ese libro, y D'Annunzio ahí lo abandona, le suelta la mano. Vale, pues por comentaros algo de este carácter que os decía de la tragedia como experimento político. Em, vale, me voy a centrar en un elemento que aparece mucho a lo largo de la novela, que es un proyecto que tiene el protagonista, que en realidad lo tiene también de anuncio, pero visto que no se pudo materializar en la realidad, lo pone en esta novela y lo desarrolla, que es el proyecto de construir un teatro para tragedias en Roma, en el Janículo. Es un proyecto bastante semejante al del Teatro de Bayreuth de Richard Wagner, que no solo hace una renovación del teatro desde el punto de vista inmaterial, ¿no? Desde el punto de vista estético, poético, sino que también esa renovación del teatro se manifiesta en un plano urbanístico, en un plano constructivo, arquitectónico. Es decir, necesita la construcción de un nuevo espacio que se adapte a esas necesidades, nuevas necesidades escénicas. Naturalmente, D'Annunzio también está pensando en Wagner y hace una contraposición del teatro de Wagner como de ladrillo y de madera frente a su teatro del Janículo, que sería de mármol. Em, de todos, bueno, y además
hay una cosa importante de este teatro y es que tienen la intención de, en todo momento se habla de lo importante que es conseguir una financiación para ese teatro porque quieren que el pueblo pueda acceder de manera gratuita, al menos durante una semana al mes, para que todo el mundo pueda acceder, ¿no? De todos los motivos griegos que hay en esto que os he contado, me gustaría destacar dos. El primero es el teatro de mármol. Es una imagen evidente. D'Annunzio conoce y menciona más tarde en la obra que el teatro de Dioniso en Atenas en realidad no era de mármol cuando lo poblaron los grandes trágicos. Pero encontramos aquí en lo material el mismo fenómeno de transmisión mediada que veíamos en lo literario. Aun conociendo la verdad histórica de los griegos, no es eso lo que reivindica, sino el lugar imaginado, la época dorada de la construcción para juntarla con la época dorada de la literatura. A través de la oposición también entre el teatro de ladrillo más pobre de Bayreuth y el teatro de mármol que se construiría en Roma, reivindica también una herencia directa entre Grecia, Roma e Italia, como si fueran una línea directa de transmisión. Y es curioso porque esta herencia directa no se materializa, por ejemplo, en el Teatro de Marcelo de Roma o en cualquier teatro ya existente, sino que tiene por característica fundamental la renovación, que necesita que sea un teatro construido, no anticuario, no arqueológico. Y el segundo motivo que quería destacar es el del pueblo como público. El teatro hace de la masa un pueblo, es el arte colectivo que crea una sentimentalidad común, ¿no? Que convierte al pueblo en nación, que crea la mitología que dignifica al grupo. Em, Según los términos que emplea D'Annunzio, esta colectividad es una colectividad en realidad con matices. Lo primero que podemos observar si nos fijamos en la caracterización del público en este texto es que no es una colectividad para nada unitaria, no es igualitaria. Y en ella destacan bastante personas. De hecho, en la primera escena, cuando el poeta de la novela en la que el poeta se dirige al pueblo de Venecia, dando un discurso colectivo, em, del pueblo se destacan, primero, la reina, que es la reina Margarita, la mujer de Humberto I, aunque no se menciona su nombre, pero como todo es una especie de recreación de la realidad, es ella, y también varios miembros de la aristocracia, a los cuales el poeta mira mientras está dando el discurso. Esta manera de percibir a la masa como un grupo del que se destacan personas ya nos da una pequeña idea de cómo va a ser la concepción del anuncio. Porque la otra parte de la colectividad, la que no tiene nombre, la que no tiene un rostro al que él mira y se dirige, es una colectividad que es propiamente masa, que está privada de individualidad, y para ellos, y esto lo dice explícitamente, el teatro no ofrece solo la catarsis de los sufrimientos que forman parte de la naturaleza humana, como para los griegos, como en la poética de Aristóteles, sino que también ofrece una liberación más específica de la aspereza de la cotidianidad, del trabajo, de la vida dura y antiestética que, dice tal cual, caracteriza a esta masa. Entonces, en la descripción que hace de anuncio de él, el público es receptor de un mensaje artístico del que no está participando del todo. No tiene una formación que le permita entender, no tiene un conocimiento, no tiene un sentido de la estética, percibe el arte únicamente de una manera inconsciente. El público sería entonces, de algún modo, una colectividad de inconscientes de la que se destaca el poeta y habla, como en el nacimiento de la tragedia griega, en el que del coro se destaca una persona que habla. La cosa es que en el nacimiento de la tragedia griega, como sabemos, se establece enseguida un diálogo entre ese coro y esa persona que se ha separado. Entonces, sería interesante saber, ¿hay en D'Annunzio una verdadera comunicación de vuelta por parte del público? Porque esta pregunta puede ser un indicador para la caracterización política de la tragedia. Entonces, em, ¿podemos rastrear comunicación de vuelta en algunas escenas? Em, Os he puesto aquí algunas en las que podríamos considerarlo. Están por una parte las expresiones de contento que hay a lo largo del discurso que da el poeta, que es una especie de ensayo también, de experimento de la tragedia. Em, Expresiones de contento y también pequeños gestos de descontento, como este que os pongo arriba a la derecha, que sucede cuando el poeta dice que es más sabio quien ha disfrutado mucho que quien ha sufrido mucho. Y entonces varias de las personas, en realidad dice alcune dame, varias de las señoras de la aristocracia ponen mala cara, ¿no? Y ahí podemos ver un momento de reacción del público que escucha. Pero por otra parte, además de estas reacciones de masa de acuerdo o desacuerdo, no tenemos una verdadera reacción
del público, una verdadera voz del público, salvo en algunos momentos en los que a la actriz trágica la felicitan, pero es siempre a la salida y es siempre ya en contextos en los que no está hablando la colectividad, sino están hablando individualidades separadas de ella. Mm, bueno, entonces, para terminar, como os decía, esta ideología de las individualidades que vemos, en la que la colectividad es nación, es pueblo, pero no tiene una verdadera, no tiene un carácter ciudadano como en la antigua Grecia, es en realidad heredera de Nietzsche y no de los griegos. Es muy contemporánea y ya de los griegos no tiene más que una malinterpretación de su concepto de aristocracia, pero no mucho más. La concepción política que subyacía al aparato de la tragedia griega era muy otro, las reacciones del público eran muy otras, era un público conocedor, era un público que se quejaba, que hablaba, que tenía un teatro al aire libre y que se representaba de día, de manera que sus reacciones eran muy distintas y su capacidad de acción era muy otra también. Os he puesto aquí unos ejemplos del libro de Xapo y Slater viene con las fuentes y es realmente útil. Entonces, lo que nos presenta D'Annunzio en Il Fuoco es una reutilización de lo griego muy poco histórica. A pesar de sus lecturas de los grandes trágicos y de su conocimiento de algunos filósofos antiguos, en esta obra lo que hace D'Annunzio es una recepción mediada de lo griego. En lo artístico, mediada por siglos de tradición artística italiana, y en lo filosófico, mediada sobre todo por el Nietzsche del nacimiento de la tragedia, el primer Nietzsche, y sobre todo por sus concepciones políticas y las concepciones políticas italianas de su tiempo, que continuamente aparecen asemejadas a las de una tragedia griega que en realidad no es la real, es una tragedia imaginada, un ideal pasado que se corresponde con los objetivos para el futuro y que no tiene ni pretende tener mucho que ver con la realidad histórica. Muchas gracias.